señor René Ramírez está aquí en una visita académica, dando conferencias en varias universidades. Y bueno, pues uno de los deberes que digámoslo así, que tienen casi todos los ministros es también el contacto con la comunidad ecuatoriana. Y bueno, pues René Ramírez no es una excepción. Y bueno, pues él está aquí, que nos va a hablar, que tiene mucho de qué hablar sobre el tema de la planificación en el Ecuador. Sí quisiera hablar un poco quizás de la consulta y la importancia para el gobierno de la consulta y abrir todo el tipo de comentarios de toda índole que ustedes quieran hacer, y obviamente si es que puedo responderles lo haré, de inquietudes, como les señalaba Ana, que necesiten aquí, que necesiten allá en Ecuador, que vean preocupaciones que tengan, no únicamente de ustedes, sino de lo que está pasando en el país, de cuál es la lectura que ustedes tienen de lo que está pasando. Siéntanse completamente libres de tener un diálogo franco, en este caso con nosotros, ¿no? De hecho, no me gusta mucho el formato de estar acá y al frente, mejor hubiese sido hacer un círculo, pero bueno. Yo siempre empiezo con una cifra que es bastante decidora para mí de la situación que pasa en el Ecuador y que es una preocupación que generalmente nos quita el sueño a muchos, de qué se puede hacer para transformar al país. Y tiene que ver con las distancias sociales irreconciliables que existen en el Ecuador, ¿no? Nosotros un cálculo que hicimos como Semplades, vimos que con el 2% de la riqueza de los más ricos del país se resolvería toda la pobreza de los ecuatorianos. Hemos buscado descorporativizar, es decir, que los grupos de interés salgan del Estado para poder tomar decisiones buscando el bien común. Esto no se ha dado en estricto rigor, y yo puedo decir a ciencia cierta, luego de 4 o 5 años que estamos ya en el gobierno, que si bien hemos estado en el gobierno, todavía los poderes de facto no han sido tocados. El sistema de justicia ha sido completamente cooptado por los grupos de interés. En un análisis que hicimos justamente para estudiar el fenómeno, yo cuento esto porque realmente es muy, muy decidor. El sistema de justicia, una de las principales características es que tiene que ser imparcial, ¿no? Y parte de la imparcialidad, cuando hablamos de justicia en términos ya de cierto tipo de reglas de juego, es el tema de la aleatoriedad, que a cada uno le toque, si es que tengo un juicio, le toque a cualquier juez. Y en el caso de Guayaquil, ¿qué es lo que pasaba? En el caso de Guayaquil pasaba que generalmente los juicios contra el Estado de los poderes económicos generalmente llegaban a los mismos jueces que generalmente le ganaban al Estado, ¿no? Alvarito Noboa le hemos metido ya a Carlos Marcos, creo que se ha cansado de buscarle todos los juicios que realmente para que pague todos los impuestos que tiene que pagar, alrededor de 80 millones de dólares por el momento y como mínimo, y cada vez se pierde el juicio contra Álvaro Noboa. Consultar las decisiones trascendentales al pueblo en este caso, la transformación del sistema de justicia. Institucionalmente eso no es viable. ¿Por qué? Porque pensamos un sistema de justicia que perdure en el tiempo y que busque ser completamente imparcial. Por ejemplo, un tema que realmente busca eso es, primero, que para la forma de elegir a los miembros del Consejo, esta terna es justamente nombrada por una persona de la Asamblea, el presidente, y la otra persona el tema del propio sistema de justicia. Que la Asamblea tiene mayoría, el Ejecutivo. En este momento no tenemos mayoría nosotros como Asamblea, y así lo tuviésemos, ¿no? Es un mandato del pueblo que en este caso le dio la mayoría al propio legislativo, pero lo que no había como castigar es el enriquecimiento ilícito privado, ¿no? O sea, eso no había como castigar. Entonces la pregunta 6 busca este castigo a las personas que han tenido un enriquecimiento ilícito privado, y muchas de las personas, como decía el presidente de la República, pensemos de aquellos políticos o aquellas personas que de repente amanecen con casas en Miami, con carros a por doquier. Entonces también pensemos cómo se da eso, y eso no se podía castigar a través de ningún proceso electoral. Nosotros no podemos permitir, que acuérdense que esto ya está en un debate que duró un año dentro del Ejecutivo, la explotación
o la calidad de vida de pocos en detrimento de la explotación de muchos, ¿no? Por eso nosotros en el Código de la Producción pusimos, por ejemplo, el salario digno, ¿no? El salario digno, que además siempre la derecha te juega con el miedo, ¿no? El salario digno lo que va a producir es mayor desempleo. ¿Qué es el salario digno? El salario digno, uno tiene la diferencia entre el salario mínimo, que es del mínimo para evitar el mal mayor, que es del desempleo, y el salario digno, que es el salario que tienen que cubrir los empresarios a través del sueldo, que esté equiparado con el costo de la canasta básica. Con el salario mínimo no necesariamente se equipara el costo de la canasta básica, por eso pusimos el salario digno. El salario digno busca que ningún empresario tenga utilidades si es que tengo trabajadores que no llegan a cumplir ese salario que me permite satisfacer el costo de la canasta básica. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Lo mismo nosotros no podemos permitir que la gente adinerada tenga un usufructo, una mejor calidad de vida a costa de la vejez de los trabajadores. Claramente se gana en todas las preguntas. Se gana en las 10 preguntas, se gana con una votación más o menos en promedio un 6%, entre el 2 y el 11% de victoria en términos de margen, que si es que se traduce estamos hablando de alrededor de 500.000 votos. Entonces no hay ningún problema con respecto al tema de la legitimidad del proceso. Lo que sí vimos nosotros sistemáticamente, y no sé si es que aquí se transmite la cadena del presidente, pero que hubo un sesgo en el Consejo Electoral en la forma de contabilizar para hacer creer a la ciudadanía que había empate técnico e iba a haber un fraude por parte del Ejecutivo. Si es que ustedes ven en las preguntas que gana el no, en las provincias que gana el no, fueron las primeras que estuvieron completos el 100% de la votación. ¿Para qué? Para hacer creer justamente que había un empate y que iba a haber fraude para deslegitimar el proceso. El presidente Rafael agarró muy didácticamente, puso bolas de ping-pong y dijo, a ver, que saque una persona las 8 bolas para ver si es que salen únicamente las de color naranja o las de color blanco. Es imposible estadísticamente que pase eso. Es imposible en términos de probabilidades que pase eso. Sin embargo, en el conteo del Consejo Nacional Electoral pasó. Entonces, una vez más, aquí estaba confabulado procesos para deslegitimar esta consulta popular, ¿no? Obviamente, mientras más iba acercando las otras provincias al 100%, la diferencia empezaba a aumentar. Entonces nosotros no teníamos duda nunca de que íbamos a ganar en las preguntas, obviamente con una campaña bastante fuerte, a mi modo de ver, perniciosa para el país, perniciosa para la democracia, viciada, grotesca, a mi modo de ver en la lectura que hemos hecho a nivel interno. Entonces, yo quería, en términos generales, hacer una breve presentación sobre lo que estaba en juego en términos de la consulta para que podamos ver que los procesos de cambio son procesos que siempre van a encontrar oposición de aquellos que se beneficiaron sistemáticamente de los usufructos del desarrollo. Pero creemos que con el respaldo de la población podemos seguir avanzando poco a poco en la transformación del país. Yo, más que continuar hablando y explicando cosas de lo que pasa, a mí me gustaría más bien conversar con ustedes, saber cuáles son sus preocupaciones, no únicamente del referéndum, sino de lo que pasa en la vida cotidiana de ustedes, de sus familias. ¿Qué creen que se podría hacer? Uno, al final de cuentas, lo único que tiene que hacer es escuchar y ver cómo puede plasmar esto a través de políticas públicas que no nos beneficien a nosotros, ¿no? Sino que beneficien a la mayoría de la población. Entonces, por favor, estamos a las órdenes de conversar con ustedes. Por lo demás, tengo una pregunta que, bueno, he tratado yo mismo de responderla y la verdad nunca he llegado a una conclusión. Por eso requiere un poquito de contexto, si me disculpan. Bueno, primero que nada quería hablar de, digamos, la manera en la que el neoliberalismo, por un lado, ¿no? Como, digamos, la larga noche neoliberal, que es como siempre el presidente le llama, nos mete por un sentido la mano mágica de Adam Smith que todo lo puede arreglar, ¿no?
y el mercado que se autorregula y demás, ¿no? Minimizando el Estado, privatizando, si es posible, toda entidad pública, pero también se encuentra con esas deficiencias, ¿no? En las cuales los bienes públicos, por ejemplo, se tienen que contrarrestar de alguna manera, y solo en esos sentidos el Estado es como que relativamente medio justificable. Pero por el otro lado, en cambio, está, digamos, la contracara, ¿no? que estuvo pugnando todo el siglo pasado, y que más bien con el manifiesto comunista de frente cual dogma, pues no sé, propone una economía mucho más planificada, centralizada en todo sentido, con un Estado extremadamente fuerte, ¿no? Y con subsidios intensos también, y que a la larga ambos no tienen su propio modelo político, ¿no? Por un lado la democracia liberal y por el otro lado una supuesta participación, pero a la larga sigue siendo una dictadura. Bueno, lo comprobamos en el siglo pasado, y bueno, de estas dos polaridades se trata de sacar, digamos, un intento autóctono, por llamarlo así, ¿no? que busca un poco limar las asperezas de ambos espacios, ¿no? Rescatando de pronto por un lado el libre mercado, rescatando por otro lado también la parte del Estado fuerte que decía del lado comunista, pero también trayendo nuevas variables, digamos, al problema, ¿no? Que no se tomaban en cuenta antes, como la redistribución, por ejemplo, de la riqueza, o como la reforma agraria o la revolución agraria, si se quiere, ¿no? Y con también un modelo político que viene a conectarse, que en este caso es lo que estábamos hablando en ese momento, ¿no? La democracia participativa, que a veces es más directa que participativa. El proyecto político que está plasmado en la Constitución, ¿no? O sea, y ni siquiera es la mitad, no es del centro, porque no estamos hablando de una socialdemocracia, estamos hablando de una cuestión completamente novedosa, que no es comparable con ninguna otra experiencia, y que además no implica el propio presidente señala que odia la palabra modelo. ¿Por qué? Porque no es modelo de nada, ¿no? Aquí estamos construyendo una propuesta, primero, que es política, ¿no? Y cuando digo política no es una cuestión que nace de los intelectuales académicos, de la cabeza de alguna persona, sino que ha nacido de la voluntad del pueblo, un mandato de construir un nuevo pacto social, un nuevo pacto de convivencia. Y ustedes leen la Constitución y es eso. O sea, esto no lo hizo una persona, dos personas, lo hicimos y lo construimos todos los ecuatorianos. La teoría de la dependencia no es una cuestión de Previch que agarró y dijo hay que hacer esta cuestión y nos fuimos por ahí, ¿no? O el consenso de Washington, hay unos ilustrados que dijeron hagamos estas 10 recetas para la economía a nivel mundial. Es todo lo contrario, y esa es quizás la mayor riqueza que tenemos nosotros como propuesta política, que la propuesta económica, de Estado, social, económico-ambiental, es una propuesta que ha surgido de un amplio debate que se ha acumulado a lo largo de los últimos 20 años entre los diferentes actores sociales. Lo que nosotros estamos haciendo como proyecto político es simplemente ser instrumento para conseguir ese pacto de convivencia. Y no tiene nada que ver con una economía centralmente planificada, ni un comunismo, y no tiene tampoco nada que ver con un neoliberalismo. Es una propuesta completamente alternativa. Yo le he llamado a esta propuesta ya más tratando de entender las diferentes aristas de los 444 artículos, un biosocialismo democrático, un biosocialismo republicano. Hay un artículo que ustedes pueden leerlo, está colgado en la página de las Empleadas, pero simplemente es un intento de interpretación de ese mandato que dio el pueblo al país.